Sé que estamos hablando de la obra misionera y en particular de la responsabilidad de esta iglesia de predicar el evangelio a toda criatura. Sé que ustedes están haciendo buen trabajo alcanzando Lancaster, Palmdale, Quartz Hill, los pueblos alrededor. Sé que ustedes van, tocan las puertas, evangelizan todas las puertas, creo que 3 veces al año. Yo estuve el día sábado también tocando puertas con mi hermano y invitando a personas a la iglesia, evangelizando. Pero el Señor dio la comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y es una responsabilidad que esta iglesia, como toda iglesia, tiene que tomar en serio. Y esa es la razón por que hay una conferencia misionera, la razón por que ustedes tienen esta tarjeta donde ustedes van por fe y obediencia y amor, anotar cómo van a sostener su propia iglesia con sus diezmos y ofrendas para que siga extendiendo la obra de ministerio. ¿Qué compromiso van a hacer para enviar estos misioneros y todos los misioneros que ustedes están sosteniendo y otros también que desean enviar? Y otros compromisos para la hipoteca, y esto es algo de suma importancia. Eso va a determinar este año mucho del impacto que esta iglesia va a tener en este mundo. Así que estamos en un momento de gran importancia, y yo quiero hablarles de por qué todo cristiano debe estar involucrado en la obra de misiones. Yo también pastoreo una iglesia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi esposa y yo estamos en Tuxtla desde el año 78 que llegamos ahí. Estuvimos en Querétaro antes, en San Juan. Yo establecí mi primera iglesia en San Juan de Río, Querétaro, que posteriormente esa iglesia se ha extendido, ha establecido. La última vez que hablé con el pastor, habían ya establecido otras 6 iglesias. Y con las iglesias en Chiapas hay más de 40 iglesias que han salido por el ministerio. El Instituto Bíblico Bautista Chiapas, nuestra estación de radio, 2 escuelas, y ahora, como mencionó su pastor, estamos entrando en la época donde la iglesia está enviando los mismos miembros de la iglesia a la obra misionera, y tenemos a Tomás y Raquel acompañándonos a esta conferencia que van a ir. Yo pensé que era Jamaica, pero el hermano ya los mandó a República Dominicana, así que le va a tocar las 2 cosas. Tomás y Raquel ya planean las 2 islas, ¿ok? Porque ya obviamente ese es otro llamado. A veces pensamos que tenemos que convencernos, hermanos, de la realidad y de la necesidad de participar en la obra misionera. Dios no lo ve así. Dios nos enseña que todos nosotros, 100% de sus hijos, son la luz de este mundo, y son los que Cristo dijo que serían testigos desde el momento que son salvos. El Espíritu Santo mora en ellos, van a ser testigos de Cristo en este mundo hasta lo último de la tierra. Muchas veces yo presento la necesidad a base de la compasión. Y sí, debemos tener compasión para con la gente de este mundo. Cada uno de nosotros podemos mirar alrededor y ver
hermanos queridos, ustedes ahí donde están, y puede recordar que algunos de ellos en algún momento tuvieron que oír el Evangelio, recibir a Cristo y llegar a ser, voy a poner mi reloj, llegar a ser también hijos de Dios. Y ustedes podrían mirar alrededor y pensar en un hermano, una hermana querido, y pensar cómo sería si fueran ellos todavía perdidos. ¿Podríamos estar contentos dejando a este hermano o esta hermana a perecer? No, los conocemos, los amamos, son familia. No, tenemos que esforzarnos y solamente falta de seguir yendo al mundo a predicar el Evangelio para que otros también lleguen a ser nuestros hermanos, nuestras hermanas, hijos de Dios. Todo cristiano debe estar involucrado en la obra de misiones, pero no solamente por compasión. Presentamos también necesidades. En el video ustedes vieron necesidades, algunas que ya fueron cumplidas, a otras que todavía tienen. Todos siempre estamos tratando de, como en Isaías 54, extender el sitio de nuestra tienda y ir creciendo, y hay necesidad. Pero hay una razón más fundamental. Ayer fue ayer creo, en una de las clases, algunos de ustedes tal vez estuvieron ahí, mencioné la lección de Job. En el libro de Job, que probablemente fue el primer libro escrito. La mayoría de los teólogos y que estudian la historia de las Escrituras creen que Job aparentemente por evidencia vivía antes que Moisés, y si esa es la verdad, Job fue la primera revelación de la eterna palabra de Dios al hombre, que significa que debemos prestar mucha atención de cuál sería el objetivo de este primer mensaje inspirado por Dios a la humanidad. Y vemos desde Job capítulo 1, si quieren ver en Job 1:1, sencillamente empieza diciendo: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego no voy a leer el libro, pero ustedes saben, en el libro Dios inmediatamente presenta a sí mismo. La humanidad tiene por escrito, ya en el libro de Job, primero la persona de Dios, su interés en la humanidad, el factor de la justicia, porque señala a Job que es el más justo y recto entre todos los seres humanos. Así que está hablando de la justicia del hombre. También menciona Satanás, que entra y acusa a Job de ser convenenciero. ¿Sí dije eso correcto? Sí. Y entonces, ¿saben cómo Dios permite que Satanás haga? Esa es una lección para nosotros, que los caminos de Dios son distintos que nuestros caminos. ¿Quién iba a saber que Dios permite que el diablo trae tormento sobre sus hijos? Y Dios sí lo hace con propósito. Y Job sufrió la pérdida primero de todo lo que tenía, posteriormente sufrió la enfermedad de cabeza, los pies, y sin embargo Job bendijo el nombre de Dios. Y en eso no falló, en el dolor. Job empezó a fallar, a flaquearse cuando perdió la esperanza. ¿Sabe por qué perdió la esperanza? Porque él sabía que había vivido una vida justa y recta delante de Dios, y no podía entender por qué estaba sufriendo esto. Parecía castigo, parecía que Dios le estaba tratando como enemigo, y Job quería abogar su caso delante de Dios, defenderse. ¿Por qué me has tomado así, Dios? Pero al fin del libro, si buscan rápidamente en el capítulo 40,
Este hombre, el más justo y recto sobre la tierra según Dios mismo, quien a pesar de su humildad sabía que él había vivido una vida justa y recta, y por eso él sentía la injusticia de su sufrimiento y la desesperación de tal manera que hasta maldijo el día que había nacido. Quería no haber nacido. Pero cuando Dios se apareció a Job, vemos en el capítulo 40 y versículo 4, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y el hombre más justo y recto en la tierra de todos los hombres, y piensa que hay un propósito en eso, porque eso, entonces, si él tenía una lección que él tenía que aprender, siendo el mejor de los hombres, significa que todos los demás tenemos que aprender esta misma lección. Y Job, cuando estuvo delante de Dios en presencia de su perfección, de su pureza, de su santidad, de su gloria, y Dios solamente empezó a recordarle, preguntarle, ¿dónde estuviste? Cuando puse las estrellas en su lugar, cuando puse barrera a los mares. Y Job aprendió la lección que bajo ninguna circunstancia es justo cuestionar a Dios. Nunca es sabio, nunca es justo cuestionar a Dios. ¿Usted ha cuestionado algo en la vida? En algún momento, fácil hacer. Yo me acuerdo una de las experiencias más maravillosas de evangelismo que yo he experimentado no fue en México, fue en Santa Fe, Nuevo México. Estaba yo predicando también en una conferencia misionera como esta. El pastor era medio hermano de mi abuelo, un tío. Y yo estaba predicando con otros misioneros y subí a la plataforma, y luego otro señor subió a la plataforma que no parecía predicador ni parecía miembro de la iglesia. Su manera de vestirse, su cabello, toda la forma de presentarse era un poco distinto. Yo estoy pensando, ¿quién es esta persona? Y se acercó a mi tío y le dijo, señor Whitehead, vamos a hacer lo que habíamos pensado. Y yo podría detectar que mi tío no lo había pensado, pero de repente dijo, sí, Daniel lo hará. Y yo estoy pensando en qué me está metiendo mi tío ahora. Bueno, resulta que este hombre era reportero de un periódico en Santa Fe, Nuevo México, y que quería hacer un reportaje sobre el evangelismo de gente de habla español, gente hispana en Santa Fe. Y la idea era que él siguiera a alguien tocando puertas, evangelizando, y él hacía al lado tomando reporte de todo eso. Ahora, ¿qué creen ustedes que yo pensé? Yo sí dudé. Yo pensé, esto no va a funcionar. Aún el sábado, cuando yo fui tocando puertas aquí, la gente, yo no podía decir ni siquiera que soy de Lancaster, tenía que decir, yo soy de Chiapas, ¿no? Estoy visitando, pero quiero invitarles a la Iglesia Bautista Lancaster. Y está con gente desconocida. Ahora puede imaginar llegar a una puerta y tocar la puerta, y el reportero está al lado, abren la puerta, y entonces empiezo a decirles, y peor todavía, él no hablaba español. Yo iba a tener que traducir todo a él, así que yo hablo a una persona y luego le digo qué cosa le dije, y si la persona me contesta, y luego entonces yo le voy a decir qué me contestó, y luego yo le voy a hablar otra vez, y el reportero va a estar tocando, anotando todo. No pueden imaginar lo intimidante que sería eso para la gente. Y en mi mente yo estaba pensando, bueno, esto no va a funcionar, pero mi tío ya me metió, así que lo tengo que hacer.
estaba nevando. Somos de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. No hace frío ahí. Yo pensé que también voy a morir en la nieve. Pero el Señor tuvo misericordia y encontramos unos departamentos que tenían un pasillo interior y las puertas, así que me salvó del frío, por lo menos. Toqué puertas y empecé esta obra y a mi asombro, la gente sí me escuchaba. Y toqué todas las puertas de ese edificio de departamentos y en la última puerta, toqué la puerta y se abrió la puerta. Había un joven que solo tenía un short, muy pálido, cabello negro largo, aretes. Y él, yo entonces le expliqué quién soy yo, Daniel Morris, misionero en México, y este es un reportero, y yo vine para hablar con él de la iglesia bautista, Temple Baptist se llamaba. El joven me invitó para entrar, así que yo entré y el reportero también entramos. Había otra persona acostada en la sala. Y luego una mujer joven salió de un cuarto al fondo y los cuatro, el señor acostado siguió durmiendo, este joven y la mujer joven y su servidor y el reportero nos sentamos en una pequeña mesa redonda en su comedor y empecé yo a explicarles la gloria de la gracia de Dios. Empecé a decirles que el pecado sí nos condena, el infierno es verdadero, pero Dios por su misericordia envió a su Hijo para rescatarnos y salvarnos. Lágrimas salieron a sus ojos. Al final de testificar a ellos les pregunté, ¿ustedes creen lo que les he dicho? Y los dijeron sí. ¿Y no desean hoy mismo entregarse a Cristo y recibir a Cristo como su Salvador? Los dos dijeron sí. Y mis queridos hermanos, hermanas, era como que Dios puso una cortina frente al reportero, porque él estaba ahí anotando todo, pero nadie hizo nada de caso a él. Y esa pareja recibió a Cristo gozosamente ahí en su departamento esa tarde. Y entonces, saliendo de la puerta después, el reportero se llamaba el señor Hunter. El señor Hunter me dijo, señor Morris, usted ni siquiera conocía esta gente, ¿verdad? Y yo le dije, no los conocía. Y él me dijo, yo no hubiera creído que gente que ni le conoce derramaría su corazón a usted. Y yo con un poquito de gozo del poder, ¿no? Yo le dije al señor Hunter, ahora yo lo dije humildemente, pero ya sabe, conociente, ¿no? Y yo le dije, señor Hunter, ahora usted está experimentando el poder de la palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, en ese momento Dios habló a mi corazón, como para decir, sí, y señor Morris, ahora usted está aprendiendo que yo me encargaré del asunto de que si es posible o no es posible. Tú solamente te encargas de obedecer. Y me sentí muy humillado, porque había yo dudado de algo que estaba en las manos de Dios. Y eso no fue el fin de la historia. Un mes después estuve yo aquí en California predicando iglesias y mi tío me habló por teléfono y me dijo, Daniel, llegó una carta a la iglesia, pero está escrita a ti y quiero leértela. Y era de la mujer joven. Y ella escribió y dijo, Pastor Morris, solamente quería agradecerle tanto por estar predicando el evangelio ese día. Ella dijo, cuando el joven contestó la palabra, la puerta, a mí me asombró porque él tenía una enfermedad
incurable, mortal en el cerebro y estaba normalmente en angustia. Y de que él fuera a contestar la puerta, me asombró. Yo salí y cuando vi que hasta los invitó a entrar, más asombrada me quedé. Pero qué hermoso fue escuchar el evangelio. Ella dijo, yo había ido a la iglesia cuando era niña, pero salí del camino de Dios y estaba viviendo en pecado con este joven. Tuve un bebé con él, pero ese día de entender la gracia de Dios y recibir a Cristo como nuestro Salvador, qué gozoso fue. Y una semana después, él murió. ¿Se dan cuenta ahora? Dios, eso sí, hasta me emociona hasta el día de hoy. Nuestro Padre misericordioso vio a un joven que tenía una semana para vivir. Usó un reportero para poner en marcha un asunto con un pastor que luego lo encargó a un misionero dudoso. Y todo porque nuestro Padre misericordioso quería llevar el evangelio a este joven que tenía una semana más para vivir. Qué glorioso es nuestro Padre. Y sinceramente, hermanos míos, hermanas mías, no hay, como Job aprendió, no hay ninguna circunstancia en que es sabio o justo cuestionar a Dios. Y que Cristo nos ha dado un mandato de ir a predicar el evangelio. Algunos nos llaman para dar nuestras vidas. Algunos creen que es gran sacrificio. Para mi esposa y yo sentimos es la cosa más maravillosa que jamás nos ha pasado. Deseamos solamente tener la salud y la mente clara para vivir más años para servirle. No puedo imaginar otra manera de vivir estos años mejor que en el servicio misionero de Dios. Pero tenemos nosotros que estar delante de Dios como Job. Y cuando estamos delante de Dios como Job y encontramos su misericordia para con la gente de este mundo y la gloria, ¿cómo podríamos decirle no? Nunca sería sabio ni justo cuestionar a nuestro Padre. Posteriormente reveló una revelación más avanzada, ya la lección más avanzada en el tiempo del Nuevo Testamento al apóstol Pablo. Y en el libro de Romanos empieza con el capítulo 1, 2, 3 hablando del pecado, la degeneración de la gente pecaminosa, y sin embargo los pone junto con la gente religiosa, la gente bajo la ley. Y muestra que todos están encerrados bajo el pecado y que no hay justo ni aun uno. Y luego entonces muestra la esperanza que hay otra justicia aparte de la ley, la justicia de Dios en Cristo mismo. Y teniendo a Cristo por la fe, entonces somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Nos enseña que además estamos muertos para con el pecado. En esa esfera de vida en que vivía Adán y Eva, en la perfección de la esfera de Dios, pero con un solo pecado murieron para con Dios, para que estuvieran en la esfera del diablo, lo ajeno a Dios, condenados. Pero por Cristo, que viene a nosotros por su sangre, ese pecado que nos condena es cubierto, expiado. Y además de eso, su justicia, la misma justicia de Dios, nos cubre, de modo que nacemos de nuevo en la esfera de la perfección de Dios. En eso vivimos. En el día mejor de usted, en el día que se porta mejor, usted no puede estar delante de Dios en su propia justicia.
Solamente por la justicia de Cristo tiene usted acceso al lugar santísimo de Dios. Y en el día cuando usted es más infiel, todavía usted, por la justicia de Cristo, puede entrar con denuedo al lugar santísimo de Dios. La gloria es de Cristo, no es de nosotros nada. Así que nos enseña que ya somos muertos para con el pecado, muertos para con la ley. Ya no hay ninguna condenación. Llega al capítulo 8 del capítulo de la victoria y vemos entonces que habiendo muerto para con el pecado por el cuerpo de Cristo y resucitado en Cristo, ahora tenemos nosotros esta esperanza. Pero nos había dicho primero de una lucha. Y es importante hablar de la lucha porque esa lucha la vamos a tener hoy. La lucha con el miserable hombre viejo. Y nos dice que cuando yo quiero hacer algo bueno no lo hago. Y a lo que sé que no debo hacer eso hago. Y encuentro, leamos en Romanos rápidamente, en Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted ha estado ahí? Pablo sí estuvo. Pablo sentía eso. Pablo estuvo como Job también delante de Dios. Y ya como Job sintiendo vil por ese hombre viejo que todavía nos asedia, ese hombre viejo que todavía se exalta en contra de la obediencia de Dios, y sentía también miserable porque tengo esta lucha. Nosotros vamos a tener lucha aun cuando consideramos el mandato de Cristo mismo para la obra por la cual Él dio su propia vida, y todavía para nosotros a veces es una lucha. ¿Sabe por qué? Por ese hombre viejo, lo miserable que hay en nosotros. Pero el capítulo 8 nos habla de que tenemos victoria. La victoria no es porque somos ahora de repente muy buenos. La victoria es porque estamos en Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos la justificación del pecado. Ya la ley no encuentra ningún pecado en nosotros porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Y la ley ya no nos condena. No hay ningún pecado que Cristo dejó sin pagar en la cruz que nos puede condenar. Libres y salvos. En Cristo también habla que el Espíritu Santo nos ayuda, nos santifica, hace la obra de conformarnos a la imagen de Jesús, a la imagen del Hijo de Dios, para que tengamos victoria sobre ese hombre viejo. Podemos despojarnos, como dijo los Efesios, del viejo hombre y vestirnos de Cristo, ser hechos conformes a la imagen de Jesús y en verdad ser más que vencedores. Somos más que vencedores. Él no está hablando de la lucha contra el viejo en eso. Él está hablando del hecho. En Cristo tenemos victoria. Solamente nos manda a vivir. ¿Por qué vamos a vivir en esta esfera si ya estamos muertos para con esto? Vivamos en esta vida nueva que nos ha dado. Nos da la victoria y termina diciendo: y nada nos separará jamás. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Y alguno diría: pastor, qué bien, si esos son mensajes y doctrinas gloriosas, pero ¿qué tienen que ver con misiones? Mire el capítulo que sigue, capítulo 9. Después de hablar
de esta grande victoria, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de esta relación, este andar y la mirada en Cristo, estar delante de Dios? Ahora mejor que Job, porque ahora estamos en Cristo, unidos con Dios. ¿Y cuál es el resultado? Aquí dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, es precisamente ahí donde encontraremos la compasión para las almas, el anhelo, el estar en el Señor, estar delante de Dios, entendiendo, Él es el que lo dijo. Dios es el que, algunos dicen, tengo que hacerlo porque Dios lo dijo. Uno cambia el tono, uno dice, tengo que hacerlo porque Dios lo dijo. Eso explica por qué Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. Ese es el espíritu que hay en nosotros. Es el espíritu ahora que se manifestará hoy, mañana, cuando nosotros hacemos ese voto para la obra de Dios. Y yo quisiera pedirles por favor que inclinen sus rostros y que piensen en esto. Cada rostro inclinado. ¿Saben qué? Hablamos mucho de fruto y me gusta hablar del fruto que abunda a su cuenta. Pero si yo tuviera que predicar como Noé 120 años y no tener ningún convertido, valdría la pena, porque Dios es digno de ser predicado. Había un tiempo pasado cuando un esclavo podría decidir ser esclavo de amor para siempre. Tenía que poner su oreja junto al poste para que perforaran su oreja. Yo no sé cómo siente usted, pero si eso fuera de hoy para con Dios, yo estaría en la cola. Yo diría, yo quiero servir a mi Señor para siempre. Así que vamos a orar. Y usted póngase como contemplando la gloria de Dios, como Job delante de su gloria, como Pablo delante de su gloria. Y como miembros de esta iglesia, delante de la misma responsabilidad por la cual Cristo dio su vida.